Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Este tema de hoy, sermón de hoy, lo he titulado Dolores de parto. Y la razón es porque acá hemos visto los 2 domingos anteriores, el capítulo 17 de Hechos, y bueno, el pastor Damián estuvo enseñándonos los detalles que encontramos en ese capítulo, y podemos observar, entre otras tantas enseñanzas, que el capítulo 17 y el 16 revelan de que el apóstol Pablo estaba atravesando una de las épocas más turbulentas de su ministerio, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, me está pasando una tras otra, ¿no? Él está sufriendo mucha persecución, mucho rechazo, pero sobre todas las cosas, el pecado flagrante está golpeando sin compasión el espíritu del apóstol. De hecho, en el mismo capítulo 17, en el versículo 3, nos dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto de enardecido tiene que ver con que él se sentía irritado, provocado. Así que vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor, Hechos 18, nos toca hoy, capítulo 18, versículos 1 al 17. Dice así: después de estas cosas, Después de estas cosas salió Pablo de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir a escucharla. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté hablando a todos y cada uno de nuestros corazones, Señor, y que seamos hallados fieles en la predicación de tus Escrituras. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta historia que encontramos ahora, que acabamos de leer, es una carta, una suerte de carta de navegación de cómo es que encontramos dentro de un proceso de la plantación de una nueva iglesia, ¿no? Aquí vamos a presenciar el nacimiento de la iglesia de Corinto. Y cuando hablamos de la iglesia de Corinto, dice el primer versículo que Pablo fue a Corinto.
Y Corinto no era cualquier ciudad, ¿no? Ya sabemos, Corinto era un centro cultural, político, económico, religioso de Grecia. Una ciudad donde confluían culturas de todas partes por el comercio. Y en los tiempos de Pablo ya Corinto ya era una ciudad grande. También tenía una notable reputación de libertinaje, especialmente en la inmoralidad sexual, ¿no? En el griego clásico, por ejemplo, actuar como un corintio, significaba practicar fornicación, o una acompañante corintia significaba que era una prostituta. Todo esto, esta inmoralidad sexual, estaba permitida por el popular culto a Afrodita, que tenía más de 1000 prostitutas dentro de sus templos. Y imagínense la tormenta perfecta en esta ciudad, ¿no? Gente de muchos países, una gran inmoralidad. Y no era una inmoralidad sectorizada. Este es un punto importante. No era una moralidad sectorizada, era una inmoralidad cultural, ¿sí? Es decir, que formaba parte de la cultura, no era un sector, sino parte de la cultura. Ahora, también es significativo que en esta ciudad en particular, en Corinto, es donde Pablo escribe la carta a los romanos. Y si nosotros vamos a leer el capítulo 1 de Romanos, del versículo 23 en adelante, vamos a encontrar, no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero vamos a encontrar prácticamente un paralelo muy, muy claro entre lo que él estaba viviendo en Corinto y lo que escribe después en el capítulo 1 del libro de Romanos. Ahora, si esta ciudad tan llena de pecado al punto de que, como vimos anteriormente, Pablo se enardecía viendo la idolatría. Si esa ciudad en sí mismo era una ofensa a Dios, ¿por qué Pablo va allí? Recordemos que en el capítulo 17 va a Atenas y no le va muy bien, ¿no? Y ahora, como diríamos, sale de Guatemala y se va a Guatepeor. ¿Por qué lo hace? Creo que hay muchas razones, pero la primera razón no fue allí porque fuera fácil. Les contaba a los hermanos en la reunión anterior de que un amigo me recomendó ver una serie, y yo no soy muy de las series, pero es una serie que habla sobre todo el conflicto que hay en Medio Oriente y cómo es la pelea entre estos grupos de ISIS y Hamas con el, con el Mossad israelí, ¿no? Muy, muy interesante. Pero lo que más me llamó la atención de esa serie es el entorno, ¿no? Cómo es el país, ¿no? Países donde viven 10, 12, 15 millones de personas que no tienen agua. Literalmente, son camiones y van con bidones a buscar agua. Está todo destruido por la guerra. El asesinato es algo totalmente normal. Tienen luz 3 horas al día, ¿no? Y es increíble, y después el entorno. Todas las casas destruidas, la pobreza, la delincuencia, la muerte, los tiros, las bombas, los coches bomba. Es una cosa terrible. No es un lugar donde uno quisiera ir. Es un lugar lejano, es un lugar peligroso. Y como si fuera poco, es un lugar costoso para pensar en enviar un misionero a aquel lugar alguna vez. Pero Pablo no fue a Corinto porque fuera fácil, porque fuera barato, porque fuera seguro. Fue porque era imprescindible para cumplir la tarea de predicar el Evangelio. También está muy bien la reacción de Pablo ante el pecado, que se enardecía al ver lo que estaba pasando. Pero él pensó, y correctamente pensó, de que la única salvación posible para Corinto era el Evangelio expresado en una iglesia fuerte y sana. Yo no sé, pero me imagino que todos ustedes, cuando hablan con alguno de sus amigos o compañeros de trabajo o lo que sea, el tema económico nunca falta, ¿no?
Y todo el mundo te dirá, che, ¿y este aguantará? ¿No aguantará? ¿Y esta ley saldrá y no saldrá? ¿Y las cosas se acomodarán? ¿No se acomodarán? Bueno, yo le anticipo, no, nadie tiene la menor idea, así que no pregunte más. ¿No? Si usted tiene ganas de hacer catarsis, le dice, mira, vamos a hacer catarsis y cada uno va a decir lo que piensa, pero no sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos, y Pablo sabía, que la única salvación posible es una iglesia sana y fuerte. Era lo único que iba a cambiar, porque el problema de Corinto no estaba en su cultura, estaba en el corazón de los hombres, y los corazones de los hombres son solamente transformados por el Evangelio. Y la tercera razón, si se quiere, es una razón estratégica. Por todas las razones que mencioné anteriormente, si tenían una fuerte iglesia en ese lugar, existía la posibilidad de que todo el imperio conociera el Evangelio. Ahora, pensando en esto como iglesia, hemos crecido por la gracia del Señor mucho. Hoy está bastante lleno, pero hay veces que está más lleno todavía. Y hemos hablado de este tema otras veces, si es que el Señor nos dará un lugar más grande o si tendremos que plantar otra iglesia. Y cuando uno ve que no van apareciendo ninguna de las dos opciones, uno piensa que es un problema. Tenemos un problema que solucionar. Déjeme decirle que no lo es. El Señor nos envía a hacer exactamente lo que estamos haciendo acá, una y otra vez hasta que Él vuelva. Es esto lo que nosotros hacemos. Esta debe ser nuestra preocupación continua. Nos debemos preocupar más el día en que no tengamos este problema porque significa que hay algo que no estamos haciendo bien. En Colosenses capítulo 4, versículo 3, vemos esta preocupación continua de Pablo cuando él dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios, ¿qué? Nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Parece que a Pablo no le alcanzó con que lo metan preso. Él sigue diciendo, oren por nosotros para que nos traigan algo de comer, para que prosperemos. ¿No está diciendo eso? Él está diciendo, oren por nosotros para que nos abra una puerta para la palabra. Hermanos, cuando se trata de predicar el Evangelio, déjenme decirles esto, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Saben cuándo va a ser suficiente? Va a ser suficiente cuando el Señor nos venga a buscar. Ahí recién va a ser suficiente, no antes. Y Pablo tenía tan firme este propósito que cuando ya está cerca del final de la carta de Romanos, en el capítulo 15, él dice que se esforzó en anunciar el Evangelio donde Cristo no era conocido. Nosotros tenemos un mapa allá atrás y la mitad de ese mapa, Cristo no es conocido. No hay salvación para nuestra ciudad, para nuestra nación, ni para ninguna otra nación, fuera del Evangelio expresado en una iglesia sana y fuerte. Y las misiones son esto, hermano. No somos nosotros que elegimos un lugar y Dios bendice. No, es Dios quien ordena y somos nosotros los que obedecemos. Así es como esto funciona. Ahora, en este proceso que Pablo está empezando, vemos cuál es la intervención de Dios y una de las primeras cosas que Dios hace es proveer obreros. Dice que Pablo cuando entró en el versículo 2, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Se sobreentiende que quizás Aquila y Priscila ya eran cristianos, pero si no lo eran, en este proceso en que Pablo está trabajando junto con ellos, es muy posible que los haya guiado al Señor. Ahora, ¿estamos seguros que los guió el Señor? Sí, porque en Romanos 16, refiriéndose a ellos, dice, Pablo los llamó mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí. Así que estos no eran solamente dos contactos laborales que él encontró cuando llegó, sino que el Señor proveyó de obreros.
El ministerio de Pablo sigue, versículo 5 nos dice que Timoteo y Silas llegan desde Macedonia. Entonces podemos ver en este proceso que Pablo empieza, cuando él llega solo con su alma a esta ciudad, de que Dios se provee de obreros. Y acá quiero hacer una aclaración por algo que vi en internet. No lo iba a hacer, de hecho, pero lo hago porque lo vi. Escuché a esta gente que habla mucho de la Biblia, pero que nunca la lee, utilizando este texto para... La mayoría, es cierto de que un 50, un 60% de las veces en que encontramos a este matrimonio de Aquila y Priscila, lo encontramos como Priscila y Aquila, ¿no? Entonces, he visto algunos que utilizan este texto, lo tiran al piso, le tuercen el brazo, le ponen la cabeza en el piezo de la cabeza y le hacen decir, ¿no?, de que en realidad esto justifica de que el hombre, que la mujer tiene liderazgo por encima del hombre. Encima justifica el pastorado de la mujer y tantas otras cosas. Algún comentarista cordobés diría que Aquila era muy obediente, por eso estaba después, ¿no? Pero no, ese no era el problema. El tema es que Priscila es un diminutivo de Prisca, y Prisca era una familia romana de alcurnia, por lo cual se cree de que la preeminencia al ser nombrada tenía que ver con su procedencia y no con su posición. ¿Sí? Pero es solamente algo aclarativo. Dios se provee de obreros, pero Dios también se provee de recursos para su obra. Hace poco pasé por un pueblito de Perú, que no sé si lo encontraron en el mapa, yo no sabía que estaba, hasta lo encontré. Se llama Tarata, debe tener unos 300, 400 años, en el medio de la cordillera de los Andes peruanos. Uno viene andando, y de repente aparece el pueblito de abajo. Y obviamente las casas son todas de adobe, las calles son de piedra, ¿no? Algunas partes del pueblo que todavía no han sido tocadas por los materiales modernos parece que estuviera detenido el tiempo. Y uno cuando llega a esos pueblitos, ¿qué hay en el medio del pueblo? Plaza. ¿Y qué hay frente a la plaza? La iglesia. ¿Pero qué iglesia? La iglesia católica. Bueno. Nosotros llegamos, pueblito, plaza. El día que llegamos, la iglesia estaba abierta, así que entramos a conocer la iglesia y estaban de misa. Eran como 6, contando monaguillo y todo, ¿no? Todo el staff, 6. Salí de la iglesia y me acordé del pastor Rudy Johnson. Rudy Johnson era el papá del pastor Russell Johnson, que es el pastor de la iglesia donde viene Samuel. Y Rudy fue 50 años misioneros en Cusco. Y Rudy tenía esta frase. Él decía de que el agua de la salvación era gratis, pero que la cañería costaba. ¿No? Dios provee para su obra. En el otro costado de la plaza, la iglesia católica está acá, en este costado de la plaza, ¿qué otra cosa esperamos encontrar? ¿Cómo? ¿La municipalidad? Estaba la municipalidad. Pero al lado de la municipalidad había un edificio más grande que este que decía Iglesia Evangélica Bautista, que era más grande que la municipalidad. Había mucha cañería invertida ahí. Dios, y uno piensa en ese pueblo, ¿quién invertiría ahí? Dios proveyó para que esa iglesia esté siendo luz en ese lugar. Y cuando hablamos de dar luz en ese lugar y que Dios provee los recursos para su obra, es importante que podamos desmenuzar lo que Pablo quiere decir cuando dice que él tenía el oficio de hacer tiendas. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14, Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí Pablo está defendiendo su derecho a ser sostenido económicamente por ejercer el ministerio. Pero si vamos al versículo siguiente, al 15, sigue diciendo esto Pablo: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo lo que nos está diciendo acá es de que él está decidiendo, él decidió abstenerse de este derecho de ser sostenido para no ser acusado de enriquecerse con el ministerio. A su vez, volvemos al texto, Hechos 18, versículo 5, dice que Isaías y Timoteo llegan. Y cuando llegan, ¿qué se encuentran? Dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿En qué quedamos? ¿Cómo se explica esto? En 2 Corintios 11, no vamos a leer ese texto, pero en 2 Corintios 11, versículo 9, Pablo recibe una ayuda económica de la iglesia de Filipo. Y esto nos da la respuesta por la cual Pablo en un principio estaba haciendo carpas y después estaba siendo sostenido. Hermanos, acá encontramos ambas posiciones. Por un lado, Pablo, que decide no ser sostenido para que nadie piense que él se enriquece del Evangelio, y por otro lado, el mismo Pablo aceptando un sostén y dedicándose completamente a la obra. Ninguno de los ancianos de nuestra iglesia es sostenido a un 100%, pero esta es una situación coyuntural. Sí estamos sosteniendo al tiempo completo a los misioneros que tenemos en las obras de extensión, en Cachi, en La Rinconada, que a propósito recuerdo, no lo dije en el mensaje anterior, hoy la iglesia de Cachi cumple 15 años, así que es un motivo de agradecimiento al Señor. Pero en la medida que los requerimientos del ministerio lo exijan, quizás debamos sostener 1, 2 o 3 pastores o lo que el Señor quiera. Está claro que las dos posturas son total y absolutamente bíblicas, pero a su vez ambas posturas están sujetas única y exclusivamente a las necesidades de la obra del Señor. No está sujeta a nuestros pareceres, a nuestros prejuicios, a nuestro orgullo, a nuestras opiniones. Está sujeto a las necesidades que la obra del Señor tenga. Y plantar una iglesia económica, una iglesia requiere no solo el apoyo económico de la iglesia plantadora, sino también requiere del esfuerzo económico de la iglesia plantadora. Porque este dinero que Pablo recibía no es porque a la otra iglesia le sobraba, es porque cada iglesia hacía un esfuerzo para ayudar a plantar la otra. Y también tiene que ver con la prioridad administrativa de la iglesia. La administración de la iglesia debe reflejar la prioridad de la iglesia. Si estamos gastando más dinero acá adentro que afuera, tenemos un problema. ¿Sí? Estamos llamados a plantar iglesias. ¿Por qué? Porque Dios provee los recursos para su obra. También el Señor provee las almas. Hay un autor que ustedes me han escuchado nombrar mucho, y es porque es un autor que me gusta mucho, Richard Baxter, y él decía que los elegidos de Dios están esparcidos por todas partes del mundo, y el Evangelio es el método para llamarlos. Dice que Pablo discutía todos los días de reposo en la sinagoga. Cuando dice discutía no se refiere a que estaba peleando, sino a que había sino que se establecían razonamientos y debates. Pero su audiencia no era fácil. En este contexto, recuerden, estamos en una ciudad cosmopolita. Solamente menciona acá la Escritura a judíos y griegos. Si pensamos en judíos, pensamos en una audiencia con un pensamiento legalista, tradicional, inquisidor si se quiere. Si pensamos en griego, pensamos en una cultura curiosa que siempre estaba tratando de buscar nuevas ideas y con una cultura absolutamente libertina. Debe haber sido una audiencia bastante difícil, pero no muy distinta a las que nos toca hoy predicar el Evangelio.
Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, no estamos hablando de este templo, ¿no? Eso está claro. Estamos hablando de todos y cada uno de nosotros. Y el evangelismo no es un plan. El evangelismo es algo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer, y no porque el pastor le diga que tiene que hacerlo, lo debe hacer porque la Escritura nos lo dice a todos que debemos hacerlo. Todos los domingos, en el horario entre un culto y otro, tenemos el instituto, para aquellos que no lo saben, y estamos viendo la materia de evangelismo. Y debo decirle dos cosas, y a buen entendedor pocas palabras, ¿no? En primer lugar, que es excelente. Lo animo a que venga. Y en segundo lugar, hermanos, que desde el patio no se escucha la materia. Hace falta que entre, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense una cosa lo que pasa acá. Le hablé de esta diversidad de audiencia. Yo no le he predicado a judíos ni a griegos, pero el Señor me ha dado el privilegio de plantar iglesias. Y cuando uno va a plantar una iglesia en un lugar, vas porque entendés que el Señor te mandó a ese lugar, pero vos llegás solo con tu alma, ¿eh? Y empezás de cero. Y empieza a aparecer esta gran diversidad de gente con diferentes ideas y diferentes cosas. Y uno trata de ser amigable, trata de que las personas se acerquen. Y existe la tentación de decir, che, vamos a bajarle un poquito la potencia al Evangelio para que la cosa calce un poco mejor. Va muy con 12 voltios, no, muy con 220 porque... Y estoy seguro que Pablo pasó por esta tentación. ¿Por qué estoy seguro? Porque cuando él habla en 1 Corintios 2:2, cuando él habla, que es el texto de esta semana, del carácter de su predicación en Corintios, él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no vine a hablar de filosofía, no vine a discutir, no. Yo vine a predicar a Jesucristo y a este justificado. Me propuse no saber de otra cosa entre vosotros. No es que Pablo no sabía otra cosa, dijo, cuando yo hable con ustedes, yo me propuse solamente a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, de que no hay siembra sin perseverancia, pero tampoco hay cosecha sin sabiduría. Pablo supo cuándo hacerlo. La última clase, versículos 6 y 8, dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Dice, pero oponiéndose y blasfemando esto. La respuesta no fue la esperada. De ninguna manera fue la esperada. A Pablo no lo podían blasfemar, seguramente el que blasfemaron fue al Señor Jesús, porque Pablo predicaba a este crucificado. Pero Pablo dice que se sacude sus vestidos y le dice, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Esto significa que dejó de predicarles a los judíos y a los gentiles? De ninguna manera. De ninguna manera, porque en el mismo capítulo 19 vamos a ver de que Pablo vuelve a la sinagoga de Éfeso a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que ocurrió entonces acá? Pablo lo que entendió es que esta audiencia en particular se oponía al Evangelio porque decidió seguir predicando a otras personas. En la última clase de evangelismo que tuvimos acá, que nos habló el hermano Gastón, tocamos este texto, Mateo 7, versículo 6, que dice, no deis los santos a los perros, no, los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, Pablo evidentemente está aplicando este texto, pero algo importante, Pablo tomó esta decisión porque el Evangelio fue predicado y rechazado. Ambas cosas. El Evangelio fue predicado y rechazado. Nosotros no debemos tomar esta decisión a la ligera.
Vuelvo de vuelta al instituto. Hablamos también en el instituto sobre qué era predicar el Evangelio. Pero también hablamos de que no era predicar el Evangelio. Si usted tiene algún amigo, familiar, conocido, quien sea, que usted lo invitó a la iglesia y esa persona no vino, no se quede tranquilo porque usted no le predicó el Evangelio, usted lo invitó a la iglesia. Si usted está esperando que la gente se convierta cuando lo vea a usted por lo bueno que es, siga esperando porque eso no va a pasar. La predicación del Evangelio debe ser verbal, debe ser clara. Entonces, nosotros hasta tanto no prediquemos el Evangelio claramente a las personas y esas personas nos rechacen abiertamente, no debemos tomar esta decisión que tomó Pablo de decir yo con ustedes no quiero saber más nada. Y aún así, a veces pasa que uno comparte el Evangelio, somos rechazados, pero podemos hacer algo. Podemos seguir orando por esa persona y en algún momento el Señor puede abrir su corazón y la luz del Evangelio puede resplandecer dentro de él. Así que Dios no solamente se provee de obreros, no solamente provee los recursos, sino que también provee fruto. Dice que después de este altercado, Pablo sale, versículo 7, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, y nos va mal, ¿no? Estaba escuchando en la radio del taller un hombre que hablaba de que cuando él iba a la secundaria le habían hecho bullying durante toda la primaria y la secundaria. Entonces que ahora, como va a su trabajo, él no se relaciona con nadie del trabajo para que nadie le haga burlas ni bullying, como sea que le llamen. Nosotros a veces predicamos el Evangelio y las personas nos rechazan y nuestra tendencia es dejar de hacerlo. Pero acá Pablo, cuando es rechazado, no se fue muy lejos. No cambió de ciudad, no cambió de provincia, no cambió de país. Se fue al lado de la sinagoga. Siguió predicando el Evangelio. Y ahí ocurre algo tremendo. Crispo, que era el principal de la sinagoga, de donde a Pablo lo habían echado, a donde Pablo se fue y se sacudió y dijo, yo con usted no quiero saber más nada, el principal de la sinagoga, se convierte él, toda su casa, y dice la palabra de Dios que muchos de la ciudad se convirtieron y fueron bautizados. Así que Pablo vio fruto, mucho fruto. Y este Crispo es particularmente importante porque él es una de las pocas personas a las cuales Pablo bautiza personalmente. Ahora, veníamos de una experiencia donde lo habían rechazado el Evangelio y ahora vemos de que la iglesia está creciendo, el principal se convierte y muchos se convierten, se bautizan, la iglesia está creciendo. Pero el texto sigue y dice, entonces, esta palabra es clave porque es una palabra que nos está diciendo de que hay un cambio que lo que se va a ver ahora tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente. Entonces, quiere decir, después que pasó todas estas cosas, el Señor le dijo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra. No temas. La implicación de este mensaje es que Pablo tenía miedo. ¿De qué otra manera el Señor no solamente le aparece, sino que le habla en una visión de noche para decirle no temas? Porque el Señor sabía que había temor en el corazón de Pablo. Y predicar el Evangelio bíblico naturalmente nos debe dar temor. ¿Por qué naturalmente nos debe dar temor? Porque hoy en día, donde la complacencia es lo que más cotiza en la bolsa, donde la gente tiene muchísimo más temor a los hombres que a Dios, nosotros aparecemos con el Evangelio, diciéndoles de que son enemigos de Dios, de que Dios está enemistado con ellos, que si hoy ellos se mueren se van al infierno y que la única forma es que se humillen delante del Señor, se arrepientan de todos sus pecados, porque también le decimos que son pecadores,
y que empiecen a vivir de acuerdo a las Escrituras. Uno quisiera a veces que el mensaje sea más amigable. Pero ¿saben qué, hermanos? El Evangelio no está hecho para ser amigos. El Evangelio está hecho para ser discípulos. El Señor no nos dijo que vayamos por el mundo haciendo amigos. El Señor nos dijo que nosotros prediquemos el Evangelio y vayamos por el mundo haciendo discípulos. Tengo una pregunta que anoté acá. No levante la mano y no lo voy a denunciar, no se preocupe. ¿Cuántos salieron a robar esta semana? ¿Cuántos salieron de caño, como dicen los chicos ahora? ¿Alguno? Hay una par de caras sospechosas ya, pero bueno. Espero que nadie, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una ley. Que si lo hacemos vamos presos. Hay una orden de que eso no se puede hacer. Cuando el Señor le dice a Pablo, no temas sino habla y no calles. ¿Cuál es la solución para que pase de no temer a dejar de callar y empezar a hablar? La solución al temor, es la obediencia a la orden de Jesús de no temer. La solución al temor es la obediencia a la orden de Jesús de no temer. Jesús nos ordena no robar, Jesús nos ordena no temer, Jesús nos ordena no dejar de hablar, Jesús nos ordena no callar. Y yo debo ser muy cuidadoso, hermanos, que mi temor no debe encarcelar la palabra de Dios. Mi temor no debe encarcelar la palabra de Dios. Otro punto importante es que Dios está. ¿Cómo hago para predicarlo? Empieza diciéndole el Señor a Pablo, porque yo estoy contigo. Les contaba de uno de estos, no sé cómo se llaman, gurúes, no sé qué son, que aparecen esos videos cortitos en internet, diciendo, usted debe controlar sus pensamientos. La forma debe dejar de lado, no debe pensar en el pasado, no debe pensar en el futuro, solamente piensa en el presente, entonces toda su capacidad de pensamiento va a estar en el presente. ¿En serio? ¿En serio? Yo me levanto a la mañana y en la medida que me voy enderezando me van doliendo cosas. Y enseguida pienso en el pasado, qué viejo que estoy, loco, antes no me pasaba esto. Ya cuando diste vuelta a la cama y estás llegando al baño, como que se va acomodando todo y más o menos ya. Pero los primeros metros son críticos, ¿no? Esto es como dar un diagnóstico, pero no dar la solución. Y acá el Señor le dice, vos no tengas miedo, sino hablá, no te calles, no encarceles la palabra. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esa es la razón. Me encanta porque Spurgeon, cuando hablaba de esta frase, porque yo estoy contigo, él decía de que había por lo menos 3 aspectos importantes a tener en cuenta. Uno era que significaba la misma presencia de Jesús. Estar contigo significa la misma compasión de Jesús. Estar contigo es la misma colaboración de Jesús. Eso es, yo estoy contigo. Podríamos hacer 10 prédicas solamente sobre esta palabra yo. Porque el que está contigo es el yo soy. Es aquel en el cual se sustenta la totalidad del universo. Ese es el que está contigo. Y en segundo lugar, le dice a Pablo, ¿por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Imagínense una mina, ¿no? Yo me imaginaba una mina y alguien le dice, bueno, mira, en esta montaña hay cientos o miles de toneladas de oro, pero hay que picar.
Vos tenés la certeza de que ahí hay oro. Así que vas a picar como los enanos de Blancanieves hasta que encontres el oro. Y te va a llevar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, vos vas a seguir picando. Si te va a gastar el pico, compra otro. ¿Por qué? Porque sabés que hay oro. Esta certeza que Pablo le está dando cuando estás plantando una iglesia es oro en polvo. Porque cuando vos predicás y predicás y predicás y predicás y nadie viene, se te pasa por la idea de decir, le estamos errando. Le estamos errando. Pero esta era una garantía que Dios le estaba dando. Y esta garantía fue tan fuerte que este es uno de los lugares donde Pablo más tiempo se queda. Dice la palabra que se quedó 1 año y medio en ese lugar. Así que Pablo no era de aquellos que llegaban, predicaban, hacían su trabajo evangelístico y se iban. No, no, no. Él era uno él no formaba seguidores. Él no anotaba convertidos. Él formaba discípulos. El otro punto, y este es un punto para mí muy importante. Si Dios lo prometió, en Él ya está cumplido. Si Dios lo prometió, en Él ya está cumplido. Jesús, cuando el Señor le habla a Pablo, no le dice que sus oponentes no iban a tratar de detenerlo. Lo que le dice es que no iban a tener éxito. Y los versículos 12 al 17, que es cuando los de la sinagoga lo llevan a Pablo ante Galión para intentar detener su predicación, dice la palabra de Dios, pero Galión siendo procónsul, esta parte ya la leí, perdón, pero después de la acusación dice, y al comenzar Pablo a hablar, y acá hay una frase importante, comenzar, esta palabra es muy clave. ¿Por qué es clave? Porque Pablo está diciendo, dice el texto, que cuando él estaba por empezar a defenderse, dice, y al comenzar Pablo a hablar, antes que Pablo pudiera defenderse, Galión lo hizo por él. Porque Pablo no había terminado de hacer su argumento. Y Galión dice, no va a proceder esta acusación. ¿Qué pasó por la mente de Galión? Él habrá dicho, estos judíos me vienen con un problema que no tiene nada que ver conmigo, así que no tengo ganas de atenderlo, y los echo, me los saco de encima. Pero en realidad, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando de que ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Estaba cumpliéndose esta promesa. Si Dios lo prometió, en Él ya está cumplido. Y este Dios que promete, y lo que Él promete en Él ya está cumplido, solo Él puede sanar las heridas del pecado. Fíjense que el versículo 17, si uno lo lee rápidamente, no entiende qué es lo que pasa, ¿no? Porque los echan y dice que entonces, no algunos griegos, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Recuerdan que Crispo, que era el principal de la sinagoga, se convierte, es sustituido por Sóstenes, y este Sóstenes es el que lleva la causa de Pablo ante Galión. Y al ser echados de ahí, dice que los griegos se apoderaron de él, lo golpearon sin piedad, y Sóstenes sale de este lugar con la vergüenza de los judíos y el odio de los griegos. Esto es lo que hace el pecado con nosotros, hermanos. El pecado nos hace creer de que nosotros tenemos una causa suficiente como para presentarnos delante de Dios y autojustificarnos delante de Él. De que no somos lo suficientemente buenos como para que el Señor nos abra las puertas de la eternidad. ¿Cuántas personas con las que usted habla a compartir el Evangelio y les pregunta, si hoy murieras, ¿a dónde vas? ¿Cuántas te dicen que van a ir al infierno? ¿De 100? 2. El resto ya tienen el boleto en la billetera. Ellos van al cielo derecho. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo llevo comida al comedor no sé qué, yo voy con el hermano no sé dónde. Eso es lo que el pecado hace. El pecado se apodera de ti. El libro de Romanos dice que somos esclavos.
del pecado. Y no solo se apodera de ti, sino que al igual que un esclavizador con su esclavo, lo golpea sin piedad y lo avergüenza. Recuerda que solo Dios puede sanar las heridas del pecado. Pero esta historia breve, ¿cómo termina? En la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintio, en el primer capítulo, en el primer versículo, Pablo menciona al hermano Sóstenes. Sóstenes también conoció el Evangelio. También fue parte de la iglesia de Corintio. Los dolores de parto ya habían terminado porque Sóstenes había nacido de nuevo. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos acostumbrarnos a los dolores de parto, porque hemos sido llamados a llevar la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta que el Señor venga. Así que debemos acostumbrarnos a estos dolores de parto. Y si todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, estoy seguro de que hay muchos pecados en tu vida que te esclavizan. También estoy seguro de que este pecado que se ha apoderado de ti no solamente te ha golpeado, sino que te avergüenza. Y no lo sé porque te conozco, lo sé porque sé que el pecado hace eso. Así que yo te animo en esta mañana a que te arrepientas de tus pecados, a que te humilles delante de Dios y a que, al igual que Sóstenes, puedas nacer de nuevo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Hay tanto por hacer, Señor, tanto por hacer. Pero tú eres el que provee los recursos, tú provees los obreros, tú provees el fruto, tú provees la protección, tú provees la salvación. Señor, despierta nuestros corazones y cárgalos con la predicación de tu palabra, Señor, para que cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, nos encuentres con las manos sobre el arado y no con las manos en el bolsillo. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, que cabe a fondo en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.